Ahí lo tenemos. De cara a esas elecciones regionales, la MUD se encuentra bajo un panorama difícil, con muchos retos políticos y sociales que afrontar. Lo vamos a conversar con el exsecretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba. Señor Torrealba, ante todo, muchísimas gracias por esta comunicación con DW Noticias. Ha habido muchos intentos... No, por favor. Ha habido muchos intentos de diálogo y todos han fracasado hasta ahora. Y de hecho muchos señalan que estos diálogos no son más que una estrategia del gobierno para ganar tiempo. Dos preguntas al respecto. ¿Qué piensa usted de este último intento de diálogo, de los diálogos en general? ¿Y por qué cree que la MUD sigue coqueteando con esta opción? En realidad han habido apenas 3 intentos de diálogo. Y eso es bastante poco si lo compara, por ejemplo, con el caso colombiano. Antes de los acuerdos de paz en Colombia se produjeron 20 intentos de negociación, algunos con resultados catastróficos, como aquel que le dio el control a la guerrilla de la zona del despeje en el Caguán. Pero, repito, estos procesos son difíciles, son duros. ¿Qué pienso yo de las negociaciones? Que son un escenario de lucha tan importante como las protestas de calle, tan importantes como la lucha institucional en la Asamblea Nacional, como el activismo en las organizaciones multilaterales e internacionales. Las negociaciones políticas son necesarias en nuestro país. Para que haya una transición pacífica, tiene que ser pactada. Y tiene que ser pacífica para que sea exitosa. Entonces, esto implica mucha exigencia, mucha presión al gobierno para que ceda en sus posturas irracionales y mucha madurez en la oposición para que entienda también que aquí no se trata de obtener resultados de corto plazo, sino de construir, de reconstruir la capacidad de diálogo interno de un país que ha sido sometido a casi 2 décadas de régimen autoritario. Una opción de lucha necesaria, como usted dice, y sin embargo la oposición dice que no se presenta al diálogo en República Dominicana porque las condiciones no están dadas y que su prioridad ahora es ganar las elecciones de gobernadores. ¿Qué opina entonces usted de esta estrategia? ¿Cómo la valora? Yo creo que es un elemento de sentido común. En nuestro país, en Venezuela, hay una animadversión, hay un clima de opinión negativo en relación a dialogar con el gobierno por la demostración reiterada de insinceridad del gobierno en estos intentos de diálogo. Entonces, justamente a 4 semanas de una elección, el gobierno plantea esta posibilidad de reanudación de conversaciones con una clara intención de afectar las posibilidades electorales de la oposición. Por eso tiene sentido el que el liderazgo opositor diga: este no es el momento, hablaremos después de las elecciones regionales. Aquí lo que se prueba es la consistencia que hay en los liderazgos políticos de uno y otro sector acerca de que sean los votos quienes hablen y no las balas. Si eso debe ocurrir después de las elecciones regionales, será después de las elecciones regionales. Pero, repito, aquí se pone a prueba el talante ciertamente dialogante de las partes. Recordemos también que hay una nueva realidad. El régimen está asfixiado económicamente, cosa que no ocurría hace 3 años o hace 8 años. Esa es una nueva realidad que las sanciones internacionales acentúan, lo cual coloca al régimen de Maduro prácticamente en estado de necesidad. Estamos viendo una crisis que se agrava, protestas, meses de protestas, diálogo, participaciones en elecciones. ¿Cómo seguir de acá en adelante? Y también en relación a lo que habla ahora usted de este ahogamiento del gobierno en relación a la economía, ¿cuánto tiempo cree que se va a tardar en solucionar esta crisis? Yo creo que mientras más tarde, más van a sufrir los venezolanos, sobre todo los venezolanos más frágiles desde el punto de vista económico y social. Mientras más tarde, esto no se va a medir en minutos, ni en semanas, ni en meses, sino en vidas humanas. Por eso hay que hacer un esfuerzo desmesurado. En primer lugar, para que quede absolutamente claro ante el mundo quién ostenta la mayoría en nuestro país. Como usted sabe, las últimas elecciones que pueden ser denominadas como tales en Venezuela fueron las elecciones de la Asamblea Nacional, que la oposición democrática ganó de manera arrolladora. Las segundas elecciones después de ese evento serán las elecciones regionales. De allí el empeño opositor de que se produzca esta cuenta de las elecciones regionales para actualizar el perfil de quién es mayoría
en Venezuela. A partir de eso, ese nuevo mapa hará posible entonces el impulso tanto de la negociación política como de todas las demás formas de presión democrática y pacífica que sean necesarias para abrir camino a la transición. Señor Torrealba, le agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto quedaremos muy atentos para ver lo que sucede en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Buenas noches.